Santo, mi Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es nuestro Señor. Poderoso y fiel. Amén, amén, amén. Todos tenemos una esperanza y esa esperanza está puesta en Cristo Jesús. Dios magnífico, Dios exaltado, y lo exaltaremos todo el tiempo de nuestras vidas. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que vayan a ver esta programación bajo reproducciones, y a todos aquellos que lo vean bajo el canal de YouTube. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, este servidor para traerles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el día de ayer no estuvimos en el aire, pero como quiera teníamos que hacer algunas cosas y hubo unos arreglos para esta noche, pues llevarle este mensaje de gloria y de amor para cada uno de ustedes. Semana Santa. Para mí todas las semanas son santas. Y yo no necesito esperar un viernes para recordar todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en el madero. Porque nosotros y todos los que leemos la Biblia, todos los días estamos mirando y estamos hablando acerca de ese gran evento que sucedió un día como hoy. En el día de ayer fue crucificado. Viernes, sábado y domingo fue crucificado, y viernes, sábado y domingo será resucitado. Al tercer día fue promesa de Dios, una promesa que se cumplió con toda la honra y gloria del Padre Celestial. Pues en esta noche les traigo un tema, como siempre. El tema es ser un buen hombre de Dios. Cuando hablamos ser un buen hombre de Dios, esto me da a entender a mí de que nosotros tenemos que hacer las voluntades de Dios. Hacer a según nos dice la palabra que tenemos que hacer para gloria y agradar al Padre Celestial. Y si nosotros agradamos a nuestro Dios cada día con las cosas que nosotros hacemos, con sus bendiciones y con su gran amor, nosotros podemos llegar a alcanzar la gloria de Dios. Pues ser un hombre de Dios conlleva muchas cosas. Para ser un buen hombre de Dios, primeramente hay que hablar la verdad acerca de lo que es la palabra del Señor. Para que así haya beneficios para aquellas personas que escuchan esa palabra y ese mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo mediante sus mensajes. Y la cita bíblica se encuentra en Primeras de Timoteo, capítulo 4, versículo del 15 al 16. Nélida Figueroa, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. El ser un hombre de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 15 al 16. Y la bendita palabra, ya que esta palabra está bendecida, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecida noche de viernes para usted también, Nélida. Amén. Y dice la palabra: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esta es palabra de Dios. Padre Dios celestial, gracias te doy, mi Dios amado, por permitirme nuevamente estar esta noche, Padre, para llevar otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como he dicho siempre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon palabras tú en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa, Padre. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, los que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando aquí nos habla la palabra, en el versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas. Aquí lo que nos quiere explicar y nos dice y nos quiere orientar es que los que enseñan por su doctrina deben enseñar por su vida. ¿Qué significa esto? Nosotros si enseñamos una doctrina que es doctrina santa de lo que es la palabra de Dios, también tenemos que saber cómo vivir eso que predicamos. Porque no podemos hablar de cosas y nosotros actuamos de otra manera. Es como dice la palabra, hay que hablar según nosotros caminamos. A según cómo caminamos tenemos que llevar esta palabra de Dios. Pero la enseñanza de esta palabra va mucho más allá a lo que es llevar un mensaje. Es simplemente también con la persona, con el físico de cada uno de nosotros, dar a demostrar quiénes somos nosotros, quiénes somos para Dios. Pero su mensaje debe de ser edificante. Ahí es que viene y vamos a ir entrando para que entendamos cuál es el propósito de ser un buen hombre de Dios. Un buen hombre de Dios tiene que llevar un mensaje que sea edificativo, no destructivo, no para vanagloria ni para otros fines, sino es para edificar al Padre Celestial primeramente, pero edificar también a las almas que escuchan los mensajes. Muchas personas hoy en día, el enojo que a veces tienen, y por eso es que hay que tener mucho cuidado de la forma en que muchas personas predican hoy en día, como con coraje, como que están tirándole un mensaje a una cierta persona u otra. Esto no es para usarlo para esos fines. El buen cristiano y el buen hombre de Dios, cuando tiene una situación con un hermano, el deber de él es llamarlo aparte. Como se dice a capítulo. Ok, hablar por la palabra, arreglar sus indiferencias para poder llevar un buen mensaje y una imagen reflectiva de quién somos nosotros en Cristo Jesús. Porque hay muchos que hablan y no demuestran lo que hablan. Y ahí es que está el problema de muchas personas que llevan la palabra que no edifica al ser humano, no edifica al que la necesita. Y esta palabra hay que llevarla bien eficaz y edificante para que las personas entiendan cuál es el propósito de la palabra. Ahora, también debe de ser conversión de ver santa. Tiene que ser palabra de lo que es la palabra de Dios. Palabra santa, palabra que edifica, pero sobre todo conversionar. Conversionar significa que convenza a las demás personas de en realidad quién es Jesucristo, de cuál es el propósito de Cristo Jesús.
Porque hay veces que llevan mensajes, pero no se identifican con lo que es la palabra realmente. Pues hay que llevarle una palabra edificativa, pero que convenza a la persona de qué es el propósito de Jesucristo. No es de convencer a la persona en la carne, sino convencerla en cuál es el verdadero propósito de lo que es la palabra de Dios, que es una palabra edificativa, es una palabra de vida para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros llevemos estos mensajes con un simple propósito, para que las almas sean salvadas, no para que las almas se destruyan, porque en muchas ocasiones hay muchos que te vas para el infierno, así no se predica. La predicación hay que ser clara y sincera. Hay dos caminos para escoger y el camino para el hombre. Y para ser un buen hombre de Dios, hay que caminar en un caminar como nos dicta la palabra. Ahora, hay dos caminos. Está el camino de la perdición y el camino de la salvación. Pues nosotros tenemos que llevar esos mensajes para que esas personas cojan el camino correcto, no el camino de la destrucción. Porque en muchas ocasiones hay que saber cómo uno dice a veces una palabra. Una palabra puede destruir a una vida. Y hay que saber cómo llevar esos mensajes. Por eso tienen que ser edificativos, tienen que ser con una paciencia de enseñanza. Una paciencia de enseñanza para que la persona entienda cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona tiene que ser una persona de ejemplo, de amor a Dios y de todos los hombres de bien. Hay que hacer el bien a los demás. Estamos en una Semana Santa. Esta semana hay muchos que en esta semana es que se acuerdan de Cristo. Pero luego, quizás por las redes sociales se han botado tirando cosas de lo que es la venida de Cristo, la muerte, su resurrección. Mas sin embargo, luego se olvidan de eso. A Cristo Jesús hay que recordarlo todos los días de nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos que llevarlo en nuestros corazones. No porque si sea Semana Santa. Para mí todos los días son santos, porque son días de Dios. Pues para mí no es una semana nada más. Para mí toda la semana, todos los meses, todos los años, todos los días son santos para Dios. Y para mi persona lo considero de esa forma, porque a Dios hay que buscarlo todos los días. A Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Y por esta semana nada más nos acordamos, no es posible agradar a Dios de esta forma y manera. A Dios hay que agradarlo, pero al ser humano hay que llevarle educación y edificación para nuestras almas, para que entendamos cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús tiene un propósito, tuvo un propósito y ese propósito se logró. Era morir en la cruz, pero resucitar y venir en vida como hombre para subir al reino de los cielos. Promesa que nos hace a cada uno de nosotros. Pero debemos de ser ejemplo de personas espirituales, como miras enfocadas a Dios. No nada más porque es Semana Santa. Hay que estar enfocado en Dios todos los días de nuestras vidas. Buscarle en espíritu y en verdad. Agradar a Dios, porque eso es lo más importante de cada uno de aquellos que llevamos los mensajes de agravio
para con nuestro Señor Jesucristo. Agradarle en todo momento. Agradar a aquellas personas que están necesitadas, que como dice la palabra, que tienen sed, como el siervo brema por sus aguas, que nos habla en el Salmo. Asimismo, nosotros bremamos por las aguas del Espíritu Santo que corren en cada uno de nosotros. Pero para todas esas cosas tenemos que estar buscando de Dios en todo momento, en espíritu y en verdad. A Dios no se busca nada más esta semana porque es Semana Santa. Habrá muchos hipócritas que en estos días entonces van a la iglesia, y una santidad tremenda. Se acabó la semana y se olvidan de Dios. A Dios hay que recordarlo y llevarlo en el corazón todos los días de nuestras vidas. No porque sea una semana. Para mí todas las semanas son santas, todos los meses son santos, todo y cada uno de los días que pasan son santos, porque Dios es santo y Dios es un Dios de santidad. Y si estamos buscando una santidad para ser hombres de Dios, tenemos que buscarlo todos los días de nuestras vidas. No en una sola semana, no en un viernes, no en un jueves. Hay que recordarlo y llevarlo en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. Miren cómo nos dice aquí mismo en el capítulo, en el libro de Primera de Timoteo. Pero esta vez les voy a leer del 9 al 15. Y miren cómo nos dice la palabra. Palabra fiel es esta. Estaba hablando anteriormente que el mensaje para la salvación y que sea enriquecida para el Señor es la palabra de la verdad, palabra de enseñanza, palabra de vida y que edifica a cada uno de nosotros. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cada uno de nosotros, esta palabra que nos da la palabra, la Biblia, la santa doctrina, no que mucha gente, yo soy de la sana doctrina, pero seguimos en pecado. La sana doctrina es la palabra de Dios, esta palabra que nunca falló y que siempre ha sido la misma hoy, mañana y siempre. Ahora, es para que cada uno de nosotros recibamos esta palabra de enseñanza. En el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. ¿Quién no sufre por la causa de Dios? Cada uno de nosotros sufrimos, pasamos situaciones, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nosotros estamos enfocados cada día de nuestras vidas, cada momento, cada minuto y cada segundo de los días, estaremos fortaleciéndonos con aprobio cada día más y más y más acerca de lo que es la palabra de Cristo Jesús. Termino en el versículo 10. Porque esperamos en el Dios viviente. Cada uno de nosotros seguimos a Jesucristo porque estamos esperando a un Dios vivo, a un Dios de poder. Muchas personas, y estuve escuchando una predicación o unos consejos que estaba dando una persona, que los cristianos van a ver la gran tribulación. Miren, no crean en fábulas de lo que dicen las personas que lo que hacen es engañar al pueblo de Dios. Tenemos que buscar a aquellas personas y escuchar lo que es la verdad que hemos conocido acerca de la palabra de Dios. Porque van a venir muchos hoy en día engañadores que van a tratar de divertir y cambiar la palabra de Dios por otra palabra que no es palabra de sana doctrina ni es palabra de Dios. Porque el diablo se ha levantado para matar, destruir y robar.
matarnos nuestra fe, destruirnos en cuerpo y alma y sobre todo robarnos ese gozo que solamente nos los da nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros permanecimos gozosos, airosos saldremos en esta batalla, en esta lucha, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, esta lucha es contra potestades y de las tinieblas. Así que nosotros tenemos que estar alabando al Dios viviente. Y finaliza el versículo 10, que es el Salvador de todos los hombres. Nadie da salvación, solamente Cristo Jesús lo hizo desde del madero. Él salvó a aquel ladrón que estaba a su lado, que fue una de las palabras que en estos días pues se han dicho de las 7 palabras. Entonces, si sabemos que Él es el creador de todo, Él es el salvador de nosotros, tenemos que seguir su mandato y sus caminar. Y ese caminar es solamente con la verdad. Verdad que edifica, que construye, que hace edificación a cada una de nuestras vidas. Pero hay que saberla enseñar por su vida y por nuestras vidas. Porque aquel que no hable verdad de la palabra, tanto va a sufrir como va a sufrir el que la escucha. Porque nosotros hemos oído lo que es la verdad de la palabra. Hemos oído cuál es la palabra verdadera, que es la sana doctrina. La sana doctrina no está en la gente. La sana doctrina está en la palabra de Dios. Esa es la verdadera sana doctrina. En el versículo 11 dice, esto mando y enseña. Esto manda y enseña. Él nos manda para que eduquemos, pero también Él manda para que aprender de lo que es la palabra y ese propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros en esta vida. El versículo 12 dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. Hoy en día hay muchos que le están robando a la juventud y lo que hacen es estando engañándolos, ofreciéndole que Dios, si viene a Dios, va a tener riquezas. Si viene a Dios, Dios le va a dar un carro. Si viene a Dios, Dios le va a dar la tenis más cara que él siempre anhelaba, cuando son mentiras de Satanás. Pues tenemos que estar siendo educativos, que ninguno tenga en poco la juventud de nosotros. La juventud de nosotros nos las hemos ganado, porque nosotros morimos al pecado y vinimos a ser nuevas criaturas. Pues nosotros tenemos que seguir hacia adelante y que ninguno tenga un poco de nuestra juventud, porque la salvación es individual, pero también es colectiva. Pero en la colectividad hay que tener cuidado de aquellos que vienen a hacer tropezar a los hijitos de Dios. Y nos dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Si yo hablo mentira, yo no estoy educando a un pueblo acerca de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que siempre cuando se hacen estas predicaciones se les pide que tengan una Biblia en la mano, porque así ustedes van viendo palabra por palabra y van aprendiendo a llevar también y a entender cuál es el propósito de cada palabra que se lee en la Biblia. Esa es la parte educativa que cada uno de nosotros tenemos que llevarle a ustedes, el pueblo de Dios, para que tengan la enseñanza también y se glorifiquen y se edifiquen por medio de esta palabra.
Ahora, hay algo bien importante que dice aquí al final del versículo 12. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esas son las 5 cosas que tenemos que tener para ser llamados hombres de Dios. Una buena conducta, cómo nosotros nos conducimos con los demás. Si somos arrogantes, si se nos hace una pregunta, ¿por qué usted me pregunta que si averigua usted mismo? Eso no es un deber de un hombre de Dios. El hombre de Dios, cuando se le pregunta algo, tiene que aclararle a esa persona. Y si no lo puede aclarar, es porque no es de Dios. Créanlo. Porque todo puede decir gloria a Dios, amén, aleluya, pero no ser una persona de salvación para con Cristo Jesús. Y como dice también, conducta y amor. Hay que tener esa pasión, porque el amor es una pasión. Cuando un hombre se enamora de una mujer, se enamora con una pasión. Pero el amor de Cristo ha subsistido por toda la eternidad. Que primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora está el amor al prójimo, de que yo puedo tener amor para una persona que ahora mismo esté escuchando, a aquella persona que necesita una palabra educativa de Dios. Pero el amor de un hermano en Cristo Jesús es un amor diferente al amor con pasión de la mujer y también el amor a Cristo Jesús. Porque a Cristo Jesús nosotros lo amamos con todo nuestro corazón. Lo llevamos en nosotros, lo cargamos en el corazón, nuestra alma y también aquí en nuestras mentes. Pues nosotros tenemos que llevar esa palabra con palabras de amor. Porque Jesucristo en todo momento habló con amor. Pues si vamos a predicar, tenemos que predicar con amor también. Porque si hay una persona que necesita aclaración, hay que aclararle con paciencia y con amor. Vuelvo y repito, tener una buena conducta, amor y una de las bien importantes, espíritu. Porque aquel que habla en la carne no es de Dios. Pues tenemos que hablar con el espíritu que Dios tiene y nos puso a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dice al final, fe y pureza. Tenemos que llevar estos mensajes con fe de que va a ser efectivo para aquellas personas que necesitan la palabra de Dios. Pero para ser un hombre de Dios, que ese es el tema de esta noche, hay que tener pureza, hay que ser puro, hay que ser purificado. Y esa pureza solamente la encontramos en Cristo Jesús. Ese es el significado de por qué nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por usted, por mí y por la humanidad. Para que seamos claros, puros delante de Él. Pero ser un buen hombre de Dios. La educación en las escuelas es diferente a la educación que llevamos por medio de la palabra. Cuando nosotros nos educamos por la palabra, ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Simplemente es aplicarla con esas partes que les dije, con una buena conducta, con un buen amor, con un buen espíritu, con una buena fe y con pureza. Ser claros, transparentes delante de Dios. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Vuelvo y repito, escuchen bien. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De eso es que estamos hablando. Para ser un buen hombre de Dios, tenemos que exhortar a la humanidad.
quién es Dios, qué hizo nuestro Dios, por qué nuestro Señor murió por nosotros. Porque vino a limpiarnos del pecado, aquel pecado que Adán y Eva dejaron, para limpiar al pecado de cada uno de nosotros. Porque de ese pecado nosotros hemos seguido pecadores, cargando esa carne de pecado. Nosotros somos familia de Adán y Eva, porque vinieron de lo que fue la creación. Y de ahí las descendencias de mi abuelo, tatarabuelo, el bisabuelo y todas esas generaciones. Pero la primera generación que hubo aquí en el mundo fue la de Adán y la de Eva. Pero tenemos que exhortar y con la enseñanza llegar al corazón de cada uno de los hermanos oyentes. Cristo viene pronto. ¿Estamos preparados? Pregunta que hago. Si usted está inseguro de que no está preparado, comience a prepararse. Comience a buscar del Señor para que sea un buen hombre de Dios. Y cuando hablo de un buen hombre de Dios, incluyo a la mujer. Una mujer de Dios. Es lo más hermoso que hay en esta vida de hoy en día. Al hombre cuando lo ven preparado, educando con la palabra. Porque cuando educamos por medio de la palabra, nos vemos más agradables para Dios. Y la mujer, que representa lo que es la belleza universal, pero la belleza para Dios. Dios nos cuida a cada uno de nosotros, tanto a los niños, los grandes, como los jóvenes y los mayores. Pero es la parte espiritual, que es lo que nuestro Dios ve en cada uno de nosotros. Hay peleas, hay muchas veces que hay situaciones y discusiones acerca de la vestimenta. Sí, no vamos a vestir como viste el mundo, pero sí, Jesucristo no mira esas cosas. Jesucristo lo que mira es el alma y el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que Él implantó al Espíritu Santo para que sea el controlador del alma y para que esas emociones del alma lleguen positivas al corazón. Propósito de Dios en este mundo de hoy. Por eso es que tenemos que tener cuidado con aquellos engañadores, aquellos que hablan bien bonito, aquellos que duermen a las personas, aquellos que hacen ver las personas así pegados al teléfono. Tengan cuidado, porque hay que saber de dónde salen los espíritus. Y no todo espíritu edifica. El único espíritu que edifica, salva, sana, es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Si ya Dios te ha dado algo, hay que conservarlo. Porque la salvación no se encuentra donde quiera. Tenemos que cuidar esa salvación. Porque esto es cuestión de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos para el Señor? ¿Qué vamos a hacer para el Señor? Para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí dice bien claramente en el versículo 13. Entre tanto voy, ocúpate en la lectura. Pero también en el 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Santo sea nuestro Dios. Pues no podemos perder esa gran oportunidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esto manda a enseñar y enseña. Nos manda a que seamos obedientes, nos manda a que seamos
educativos, pero a la misma vez que nos eduquemos. Este servidor no sabe todo lo que hay en cuestión de la palabra. Él no lo sabe. Ustedes saben el por qué. Porque Dios tiene cosas grandes y ocultas que aún el hombre no conoce. Pues no todo lo sabemos en esto de la palabra. Nosotros vamos aprendiendo cada día más y más y más cuando el Espíritu nos sigue redarguyendo, cuando el Espíritu nos sigue dictando, cuando seguimos el caminar en Cristo Jesús. De ahí es que poco a poco vamos a ir aprendiendo esas cosas grandes y ocultas que tiene nuestro Padre Celestial. Porque si supiéramos todo, pues entonces no hubiera un Dios. Dios es el único que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo arregla. Arregla al que está descuidado en la espiritualidad. Él resuelve nuestras vidas. Él compone nuestras almas. Él compone nuestros corazones. Él nos da sanidad cuando nosotros le pedimos sanidad. Y eso está aquí en la palabra. Hay que ponernos al día y educarnos por medio de esta que es su palabra. Pero no podemos permitir que nadie menosprecie nuestra juventud. Juventud en Cristo Jesús. Porque antes, sé ejemplo de los creyentes en la palabra, para que tú creas mediante la palabra o llevar un mensaje. Tú tienes que ser ejemplo primero de lo que es un creyente en Cristo Jesús. Se preocupa por sus ovejas, el pastor, el buen pastor, se preocupa por sus ovejas. El que predica, nosotros llevamos una libreta de anotaciones para las peticiones de las personas. Eso nos da y nos hace ser ejemplo para muchas personas. Aquí en esto no se cobra nada. Hay muchos que llevan estos mensajes, pero cobran dinero. Yo, el que quiera compartir un mensaje, que lo quiera compartir, que yo entiendo, debe de compartirlo para que llegue a otras vidas, para que sea el beneficio de otras personas. Pero yo nunca me ven usted, compartan, no voy a comenzar hasta que no compartan. No, porque no debemos de ser interesados a la hora de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Inclusive cuando este servidor se va de viaje, que lo invitan a iglesia, yo pago mi propio pasaje, ni llevo en mi mente que me vayan a dar una ofrenda. Ahora, si me la dan, yo tengo que bendecir a esas personas y tomarla. Porque si yo me niego a tomar esa ofrenda, estoy quitándole la bendición al que me la está dando. Así trabaja esto del evangelio. Pero nosotros llevamos los mensajes de conciencia a todo aquel que lo necesita. Que esa es la parte principal de lo que es el evangelio de Dios. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo de lo que predicamos. Como si yo no doy ejemplo de las cosas que yo hago. Voy a hablar lo que no hago en acción. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros actuemos como hizo su Hijo unigénito, que murió en la cruz, que lo que están celebrando en estos días, desde la semana completa, que fue el Vía Crucis que él pasó y todas las cosas que le sucedieron, los azotes y todas esas cosas, hasta que fue crucificado un jueves. Lo bajaron y fue enterrado. No enterrado, en una tumba. Y al tercer día resucitó.
Eso es lo que tenemos que hablarle a la humanidad. El poder de Cristo Jesús. Como Cristo Jesús tuvo el poder de aguantar los azotes, nosotros tenemos que a veces aguantar las cosas que nos vienen en el diario vivir, en nuestra vida, porque si nosotros sufrimos como sufrió Jesucristo, vamos a ver la gloria de Dios. Porque en muchas ocasiones tenemos situaciones. A este servidor le partieron las 2 piernas. Yo sufrí. Pero yo desde el hospital y en una silla de ruedas llevaba mensajes de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El sacrificio del cristiano es la victoria. Muchas ocasiones la gente lo ven de otra forma. Pero Jesucristo padeció y sufrió hasta la muerte. Pero qué bonito que venció la muerte. Al tercer día resucitó en gloria y con poder. Eso es lo que queremos, que Dios dice que tenemos que ser un buen hombre de Dios, tanto el hombre como la mujer. Pero aquí yo había sacado de las cosas que estaba hablando acerca de la conducta. Eso era en el versículo 12, al final, donde nos dice: sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. Ahora, ¿cómo yo puedo dar ejemplo como un buen creyente? Con mi conducta, que es un ejemplo para cada una de las demás personas. Porque como nosotros nos comportemos de esa misma forma y manera, nos van a catalogar. El amor. Hay que darle amor al prójimo. Nosotros cuando llevamos estos mensajes lo hacemos con mucho amor. Para aquellas personas, toque sus corazones, para que toque el alma de aquellas personas, no mandándolos al infierno como muchas personas tienen acostumbrado. Eso lo sabemos nosotros, que hay 2 caminos para escoger: el camino de la perdición simplemente y el camino de la salvación. ¿Cuál de nosotros escogemos? El camino de la salvación, que se encuentra en Cristo Jesús. Y no hay que mandar a nadie al infierno, todo el mundo sabe para dónde va. Por eso es que nosotros tenemos que tener una seguridad para dónde vamos nosotros. ¿Qué nosotros estamos haciendo para agradar a Dios? ¿Qué nosotros estamos haciendo para agradar a nuestro Señor Jesucristo? En eso entra la fe. Porque es que tenemos que probar una fe probada. Tenemos que tener una fe bien probada, convincente en nosotros mismos, de que podemos llevar ese mensaje que toque el alma y el corazón de aquellos amigos que nos escuchan. Pero en la pureza tenemos que ser transparentes, puros, claros, genuinos, no pirateados como un CD que tú compras en la calle, que los venden pirateados. No, tenemos que ser originales, originales para Cristo Jesús. Entre tanto, tenemos que ocuparnos en la lectura de las Escrituras, pero también en la exhortación y la enseñanza. El buen pastor cuida de sus ovejas. El buen predicador lleva la verdadera palabra de Dios al alma de los demás, al corazón de los demás, con un amor invencible, con una conducta intachable. Aunque somos pecadores, en algún momento vamos a pecar.
pero en el amor que nosotros nos dio nuestro Señor Jesucristo y el que nosotros tenemos que amar para toda la vida, pero también a los demás. Fe convincente de que estamos seguros que vamos a tener la victoria en Cristo Jesús, pero ser puros y transparentes. Ahora miren cómo nos dice en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cada uno de nosotros tenemos que velarnos y cuidarnos cada uno. No es que el Señor nos cuida. Entonces, si nosotros nos descuidamos, no vamos a lograr el propósito de Dios. Por eso mira cómo dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué hacemos nosotros para Dios? Amarlo, buscarle en espíritu y en verdad. Pero también dice, de ti mismo y de la doctrina, de lo que hemos aprendido y de lo que nosotros enseñamos a los demás. Tenemos que cuidar nuestras personalidades. Tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y también dice, persiste en ello. No podemos rendirnos. Tenemos que seguir hacia adelante, buscando más y más y más, porque mientras más buscamos, más poder tendremos de parte de Cristo Jesús. Es como el siervo que brema por las aguas, lo dice en el Salmo. Así nosotros bremamos por Dios. Así nosotros bremamos por esta palabra. Nosotros clamamos a Dios para que Dios nos limpie, nos guarde y nos siga usando para su gloria. Y también nos dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si yo hablo mentira, yo me pierdo. Y si yo me pierdo por hablarles mentira y ustedes me hacen caso, ustedes se pierden. Pues tenemos que hablar la verdad de lo que es la palabra de Dios. No esas fábulas que hoy en día, muchas cosas que dicen que a veces es que este servidor, por eso a veces yo no posteo cosas en el Facebook. Porque cuando hay personas que no se acordan con lo que uno pone, a veces pegan a tirar indirectas. Yo no estoy para indirectas de nadie. Ahora, cuando veo que son cosas verdaderamente educativas, quizás algo privado de un cumpleaños de un nieto, de mi nieta, de mis hijos, de mi esposa, no hay problema. Pero hay que saber de dónde vienen cada espíritu. Y hay que estar alerta, hermanos. Satanás no está jugando a ser diablo. Señor lo reprenda en esta preciosa noche. Él no está jugando a ser diablo. Él ha sido diablo desde que fue expulsado del cielo. El ángel más bonito que había en el cielo. Un ángel de luz y de fe. Y se llamaba Lucifer. El ángel más precioso que había en el cielo. Pero por el orgullo de ser bonito, por eso es que yo siempre he dicho, todo aquel que habla bien bonito, aquel que tiene un bonito físico, aquel que atrae a muchas personas, tengan cuidado con eso. Porque Satanás, él reconoció que era bonito, era un ángel de luz y de fe y quería imitar y ser más grande que Dios. Y por eso fue que Dios lo expulsó del cielo. ¿Tú quieres gobernar? Yo gobierno la tierra y gobierno todo el universo, pero vete a la tierra. Gobierna en la tierra.
¿Por qué? Porque ya había existido el pecado entre Adán y de Eva. Y esta raza y esta carne y nosotros íbamos a seguir el ritmo de lo que era el pecado. Por eso vino Jesucristo y murió por cada uno de nosotros para que con su sangre seamos limpiados del pecado. Pero esa fue la función de Satanás y todavía sigue haciendo daño. Por eso es que tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos. En el Apocalipsis nos habla, en Romanos nos lo dice y en Mateo. Hay que tener cuidado con aquellos engañadores, porque van a salir muchos en el nombre de Cristo y no son de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Dios es de poder. Dios es un Dios limpio, sano y de gloria. Pero aquí, en el versículo 16, Pablo enseña a Timoteo. Y si vamos al capítulo 12 al 16, vamos a ver cómo nos dice. Ya yo lo había leído, pero vamos a ver cómo nos dice y vuelvo y repito. Ninguno tenga un poco de juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. Conducta, amor, espíritu y fe. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Aquí sigue Pablo instruyendo acerca de la importancia que es estudiar las Escrituras. Ahora, dice, entre tanto voy a ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, que si somos ejemplo, los creyentes de Cristo, de Jesucristo, podemos ayudar a traer la salvación para nosotros y para los demás. Esto es lo que nos quiere decir el versículo del 15 al 16. Y esto nos lo habla el apóstol Pablo. Pablo fue una persona bien importante en la palabra de Dios. Pablo murió por la causa de Cristo. Y si nosotros morimos por la causa de Cristo, no vamos a morir, porque vamos a tener lo que nos ofreció también nuestro Señor Jesucristo, vida eterna, pero una vida en Cristo Jesús. Ahora, reconocer listas en las Escrituras puede ayudarnos a ver varias cosas. Cuando nosotros reconocemos palabra de lo que leemos de la Biblia, esas cosas nos van a ayudar grandemente a cada uno de nosotros para el entendimiento, para el caminar con Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje del Primera de Timoteo 4:16? Dice, vigilad mucho vuestra forma de vivir y vuestras enseñanzas. Mantenernos fiel a lo que es correcto por el bien
de nuestra propia salvación. Cada uno tiene que velar por su propia salvación. Pero también de los que escuchan. Mantener un control firme tanto de tu carácter como de tu enseñanza. Si usted tiene un carácter deficiente, no va a ser un buen educador, porque eso refleja en el humano. Eso se refleja y se sobresalta de lo que es un educador. Ahora, tenemos que vigilar de cerca tu vida y tu doctrina. Eso nos dice el apóstol Pablo de parte del Señor. Pero sobre todo, perseverar en la verdad. Y la verdad está en la palabra, y la palabra es Cristo Jesús. Este era el mensaje que le tenía para este Viernes Santo. No voy a ser muy extenso para así darle las oportunidades para que ustedes continúen este Viernes Santo, que no sé si estarían con las familias, y muchos no se han conectado, pero me imagino que han estado en las iglesias, porque los viernes se va a las iglesias. Viernes Santo, pues. Ahí es que muchos van mayormente, porque en día de semana, después que pase esto de Viernes Santo, gloria a Dios para todos aquellos que van lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Este servidor solamente tiene la oportunidad los miércoles y los domingos, porque aquí en Estados Unidos es diferente la cosa. Pero Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Que el poder y la gloria de Dios, y esperando que este mensaje haya sembrado en cada uno de los corazones de ustedes. Dios Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por haberme permitido, Padre Santo, traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, esperando que este mensaje toque y trastoque alguna vida, Padre Celestial. Si hay alguna vida hoy en día, Padre, que necesita palabra tuya, Padre Celestial. Y si se ha compartido este video, Padre Celestial, Padre, se van a beneficiar aquellas personas que quizás necesitan palabra tuya, mi Dios. Aquellos que quizás no puedan ir a la iglesia o no pudieron ir a las iglesias, Padre Santo, por este feriado de Semana Santa, Padre. Semana que es santa, pero santa son todos los días, hasta todos los años y todos los meses y todos los días, Padre. Gracias te damos, mi Dios, porque me permitiste, Padre Santo, estar aquí con cada uno de los que estuvieron presentes. Bendícelos a cada uno de ellos, guárdalos, cuídalos, llénalos de tu poder, llénalos de tu bondad, Padre Celestial. Si alguno tiene alguna dolencia, Padre, si alguno tiene alguna enfermedad, Padre, esperando que tu toque llegue a donde ellos, Padre, y que con tu poder, Padre, porque dice tu palabra que por tu llaga nosotros somos sanados, Padre, esperando que tú pongas tu mano sanadora, Padre Celestial, sobre cada una de estas personas, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde, y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con otro mensaje más de parte de nuestro Padre Celestial. Bendiciones a todos.